Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Me parece que es Ivana, ahí está. Bueno, continuamos entonces con el funcionamiento del equipo. ¿Alguien más me parece que tiene el micrófono abierto, chicos? A ver si puedo ver. Me parece que es... ahí está. Bien. Bueno, entonces seguimos con el funcionamiento. Habíamos quedado en la parte del puerto de inyección, que decíamos que puede tener entonces un control, un bloque de calentamiento separado al del detector, y donde definimos esa temperatura aproximadamente en unos 50 grados por encima del compuesto que tenga el punto de ebullición más alto, de manera tal de asegurarnos una vaporización completa. Luego de hacer esa inyección, ¿Cómo funciona un cromatógrafo gaseoso? luego de hacer esa inyección, pasábamos a la parte Muestra de de los contaminantes. la Cuando columna. ese microlitro de alcohol llegue al puerto de inyección, se va a evaporar completamente en una fracción de segundo, dado que en esa zona del equipo la temperatura será unos 200 grados Celsius. Ese vapor de alcohol, que en realidad va a contener una mezcla de alcohol con sus contaminantes, va a ir avanzando por la columna, y mediante distintos mecanismos de interacción con la fase de la columna, cada uno de los componentes va a ir llegando al detector a distinto tiempo, ya que cada especie química tiene una polaridad y un punto de ebullición específicos. Además, el equipo va a ir controlando la temperatura del horno, es decir, la temperatura de la columna, comenzando por temperaturas más bajas, por ejemplo, 50 grados Celsius, hasta temperaturas mayores, digamos unos 200 grados Celsius. La velocidad de calentamiento, conocida como rampa de temperaturas, también es controlada por el equipo. Como resultado, el detector va a registrar un aumento de la señal cada vez que detecte a una sustancia. Un software Llegamos hasta ahí adelantamos. En el horno, ustedes, que dentro de ese receptáculo, digamos, que es el horno, que es donde está la columna, que como ustedes ya vieron en el teórico, estas columnas pueden ser de relleno o capilares. ¿Se acuerdan que las columnas de relleno se caracterizan por tener un diámetro mayor que las capilares y a su vez una longitud de columna más corta? Para que, o sea, seguro lo recuerdan, pero una columna capilar tiene un largo aproximadamente de 30 metros, puede haber columnas un poco más largas, pero en una columna de relleno lo máximo que se pueden encontrar es de unos 3 metros. Eh, entonces esas columnas están dentro de ese horno. Ese horno tiene obviamente un control de temperatura y se puede trabajar en forma isotérmica, o sea, a una temperatura constante durante toda la corrida cromatográfica, o se puede aplicar un programa de temperaturas, que si no lo vieron aún, eso seguramente lo van a ver, a terminar de ver con Liliana, pero en un programa de temperaturas lo que se hace es arrancar de una temperatura, como decía ahí en el video, supónganse de unos 50, 60 grados centígrados, y a partir de ahí se definen rampas de calentamiento, o sea, cuántos grados centígrados por minuto va a aumentar la temperatura hasta una determinada temperatura final. Entonces, con esto lo que se logra es, más que todo, se aplica, digamos, cuando tenemos mezclas de compuestos con puntos de ebullición muy cercanos entre sí. Entonces esto permite la separación, porque si trabajásemos isotérmicamente en ese caso, lo más probable es que todos esos picos correspondientes, digamos, el pico que corresponde a cada uno de estos compuestos que va diluyendo, saldrían como muy pegados y la separación no sería adecuada y por lo tanto no se podría realizar ni la identificación ni mucho menos la cuantificación. Entonces es un factor muy importante, como lo es obviamente la selección del tipo de columna, obviamente según el tipo de relleno del cual está construida, es fundamental
a la hora de separar una mezcla de compuestos, primero analizar qué relleno conviene o qué tipo de columna para ese tipo de compuestos, y después encontrar el programa de temperaturas adecuado para asegurar una buena separación. Encargará de controlar al cromatógrafo, pero además registrará la señal producida por el detector en todo momento. El registro de la señal durante el análisis, en el que en el eje X se representa al tiempo transcurrido y en el eje Y a la abundancia de las señales, se llama cromatograma. El cromatograma es simplemente una gráfica con picos en forma de montañas, en los que cada uno de esos picos corresponde a cada sustancia que fue llegando al detector. En general, los picos que salgan primero van a ser los de las sustancias más volátiles y los últimos los de las sustancias más pesadas, o las que por alguna razón fueron más retenidas por la columna. Por otra parte, mientras más Acá es importante también en el cromatograma, que así se llama, digamos, el gráfico que se obtiene mediante esta técnica, como bien decía en el video, ustedes van a ir teniendo picos que representan a cada uno de esos compuestos que van eluyendo de la columna. Cada uno de estos componentes va a eluir de la columna a una determinada temperatura y un determinado tiempo. Ese tiempo de elusión se le llama tiempo de retención, que es el tiempo desde el momento en que empezó la corrida cromatográfica hasta que eluye, digamos, el compuesto. Ese tiempo de retención es muy útil para la identificación de los componentes. ¿Por qué? Porque un determinado compuesto, ante las mismas condiciones, la misma columna, las mismas condiciones cromatográficas, siempre va a eluir a ese tiempo, independientemente de que se encuentre puro o que se encuentre en una mezcla. Por eso es que a la hora de hablar de análisis cualitativo en cromatografía gaseosa es fundamental el concepto de tiempo de retención. Ahora, por otro lado, como ustedes saben, con esta técnica se puede cuantificar, o sea, se puede determinar cuál es el porcentaje de cada uno de esos componentes de la mezcla, o se puede determinar la concentración de ese componente en esa mezcla. Eso se determina a partir del área debajo de cada uno de estos picos. Ese área, si bien, como vamos a ver más adelante, no es directamente proporcional a la concentración o al porcentaje en la mezcla, pero sí va a ser representativo de eso. Después ya vamos a ver cómo trabajamos con ese área para poder normalizarlo y obtener la composición de la mezcla. Estos picos, o sea, en realidad lo ideal es que los picos cromatográficos sean picos lo más definidos posibles. Bueno, vamos a terminar el video y les muestro un poquito más adelante cómo serían los distintos, la forma de... mayor sea la altura y el área de cada pico, mayor va a ser la concentración de ese analito en la muestra. Junto con el cromatograma tendremos el reporte cromatográfico, que nos dará las concentraciones de cada analito en la muestra. Y en este caso, nos dirá qué tan puro era nuestro etanol y cuál es el porcentaje de cada contaminante. Fíjense cómo es fundamental, digamos, ver en el reporte, que en realidad sí se le llama a... digamos, el resumen de los resultados obtenidos de esa cromatografía. En estos reportes siempre van a tener una columna donde tienen el tiempo de retención, una columna donde tienen el área, y en realidad esta concentración ustedes no la van a obtener directamente desde el reporte, sino que es lo que van a después, a partir de estas áreas, como vamos a ver que hay que trabajarlas para normalizarlas, se va a obtener la concentración. También en los reportes se pueden encontrar que les den la información del ancho que tiene cada pico, también pueden encontrar información acerca de qué tipo de integración se hizo, que ahí tiene que ver más que todo con parámetros de integración, o sea, si la integración, cuando hablamos de integración, es la representación, digamos, en un valor de área
de lo que está debajo de ese pico que corresponde a cada uno de los componentes o analitos de esa mezcla. ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Están ahí? No, profe, se entendió bien. ¿Se entiende ahí? Bueno, vamos a ver ahora entonces, en el video siguiente, que es traté de seleccionarles un video lo más, como para que ustedes pudiesen ver cómo se inyecta, cómo se abren estos tubos, o sea, tratando de simular que estuviésemos en el laboratorio y que hay cuestiones por ahí también del software, que cuando vean ahora la parte del software, por ahí no presten tanta atención, porque eso va a depender, las cuestiones, los pormenores de cada uno de los software, va a depender de la marca del equipo que tengamos. Pero sí es importante que sepan que hoy en día la mayoría de los cromatógrafos están conectados a una PC, desde la cual se regulan todos los parámetros, tanto parámetros cromatográficos como los parámetros de integración para obtener, digamos, ese cromatograma y el reporte correspondiente. Si llega a haber una duda, porque creo que dura unos 10 minutitos el video, ustedes me cortan, no hay ningún problema, lo vamos frenando y vamos conversando. Se tienen los 3 cilindros de gases: nitrógeno ultrapuro, hidrógeno y aire analítico. Cada uno posee su llave en la parte superior. Acá hay una cuestión, perdón que ya les interrumpo ahí. Vieron que está diciendo que tiene 3 tubos. Dijo, creo que hidrógeno, nitrógeno y aire. Aquí hay una cuestión fundamental. En la cromatografía gaseosa, además del gas que se utilice como portador o gas de arrastre, que en este caso va a ser el nitrógeno, se necesita, según sea el tipo de detector que se vaya a usar, algún gas correspondiente. Por ejemplo, si vamos, ya sé que todavía la parte de detectores no la vieron en detalle al teórico, pero ya después eso lo van a ver bien al funcionamiento en sí de cada uno de los detectores, pero para que ustedes si no se van a preguntar por qué hay 3 tubos de gases. Por ejemplo, en el caso de usar un detector de ionización de llama, que es el detector FID, es uno de los detectores más conocidos en cromatografía gaseosa, ese detector funciona mediante una llama. Para poder encender esa llama es necesario la presencia de hidrógeno y de aire, por eso es que está regulando, digamos, estos 3 gases. Hay otro tipo de detector, que es el TCD o de conductividad térmica, que también es muy utilizado en cromatografía gaseosa. En ese caso utiliza helio. Entonces es por eso que ustedes pueden ir viendo que hay variaciones en los gases que se emplean en uno u otro equipo. Superior del cilindro. Uno debe girar hacia la izquierda hasta el tope y regresa un poco hacia la derecha una vez se llega a ese punto. De igual forma, las llaves mencionan las instrucciones cuando uno los ve desde arriba en inglés y con flechas. Cada uno de los cilindros posee 2 válvulas con manómetros. Uno que menciona la presión del cilindro, que es la que debemos de revisar antes de que se acabe el gas, y otra que menciona la presión regulada, que pasa hacia el sistema. Entonces, la primera es la del cilindro y la segunda es la que pasa al sistema y no debemos de tocar. Una vez abierta la llave de gases, se puede proceder a encender la computadora y el cromatógrafo. El cromatógrafo va a funcionar solo si tiene una presión adecuada. Entonces se inicia con la computadora, ya que enciende más lento. Luego se prosigue con el cromatógrafo. Lo primero que aparece en el cromatógrafo es el display indicando que se está iniciando. Luego muestra el último método que corrió cuando ya está listo. Debe decir apagado, debido a que así se apaga el sistema. Posteriormente, se sigue a utilizar los iconos del cromatógrafo, que dice Instrument 1 Offline e Instrument 1 Online.
Una vez muestra apagado el display en el cromatógrafo, se puede abrir el online que sirve para controlarlo. El offline puede usar siempre, ya que es siempre solo para mostrar los cromatogramas pasados. El software nos muestra los métodos que podemos escoger para correr muestras en la parte de arriba y una vez se escoge el sistema, empieza a adecuarse. Cuando habla de métodos, o sea, acá está mostrando todo un cromatógrafo que está completamente controlado mediante un software. Cuando habla de métodos, o sea, para cada tipo de separación uno crea un método. Supónganse, si hacemos un análisis rutinario de muestras de alcoholes, nosotros ya vamos a tener cargado un método. ¿Qué está incluido en ese método? En ese método se incluye la temperatura, supónganse, la temperatura del inyector, la temperatura del detector, las condiciones del programa de temperatura, o si se trabaja isotérmicamente en el horno, a partir de qué momento, digamos, comienza la inyección, si es un equipo completamente automático, hasta está controlado, digamos, en el momento que se va a hacer la inyección. Todo eso se denomina método. Entonces, por eso dice que el primer paso cuando uno enciende el equipo es buscar ese método en función de lo que uno vaya a analizar. Obviamente que estos métodos los crea cada operario en función de la muestra o de los compuestos que quiera analizar. Muestra cambios indicando que no está listo en rojo. En la ventana muestra las condiciones actuales y a las que se debe llegar. Para las condiciones se hace clic en los iconos y aparece una ventana. Acá podemos ver el inyector que está programado igual que las válvulas. El inlet que presenta tipo de inyección presenta calentador, presión y flujo inicial. La columna que está preprogramada también. Luego el horno. El horno nos muestra la temperatura inicial, si está encendido y las rampas que posee. Se coloca la rampa y se suma el valor automáticamente. Para dar tiempo de análisis, se debe definir temperatura a llegar y tiempo que estará esa temperatura. El detector presenta el flujo de hidrógeno, flujo de aire, make-up nitrógeno, la flama y el electrómetro. Luego muestra las condiciones programadas y las actuales. La señal está preprogramada y el runtime no da ninguna opción, ya que está definido por las condiciones anteriores. Las opciones de unidades entre el sistema internacional y el sistema estadounidense. Luego de hacer la corrida, muestra dónde se guardó. También se puede ver el cromatograma en tiempo real, en el View Online y Signal Windows 1 o 2. Una vez el equipo se adecua a las condiciones del método, uno prosigue a indicar la información del método. Se da clic en datos de información y aparece una ventana con datos, muestra para colocar nombre de muestra, de operador y comentarios de la muestra. Entonces uno va colocando el nombre del operador, posteriormente sigue a la muestra, luego sigue con el comentario y por último verifica en qué carpeta dice que va a guardarse el cromatograma. Acá, aunque parezca una soncera, pero es muy importante que antes de realizar la corrida, o sea, antes de inyectar, siempre coloquen el nombre y vean dónde se va a guardar ese cromatograma, porque lo que suele pasar es que si por algo nos olvidamos, la corrida siguiente se va a hacer con el nombre anterior, entonces va a sobreescribir lo que ya estaba. Entonces eso es, por eso lo está mostrando con tanto detalle, es fundamental, digamos, sería en cierta forma nombrar o rotular a la muestra que se va a analizar y ver dónde va a estar guardando este cromatograma con el reporte correspondiente. En el comentario podemos poner una descripción de la muestra estilo cromatografía de gases. Se observa que dice 2017 la carpeta y se da OK.
Al observar el display de la computadora con luz verde, pero en el cromatógrafo la luz de Not Ready, uno debe proceder a apachar el botón de Prep Run para que se sincronicen los equipos. De esa forma, al apachar Prep Run, el equipo mandará una señal y la computadora colocará Not Ready otra vez, pero posteriormente ambos tirarán Ready al apagar la luz en el cromatógrafo y al indicar una luz verde en la computadora. Acá esto del ready tiene que ver con que uno llamó al método que va a emplear. Ese método tiene programada una temperatura de detector, de inyector, de horno. Entonces, hasta que no hayan llegado todas las temperaturas y flujos, digamos, y condiciones de flujo de gas portador a los valores que están programados en ese método, el equipo va a decir que no está listo. Va a aparecer un botón en rojo en la mayoría de estos equipos más modernos, donde les va a decir no inyecten porque todavía el método no llegó a las condiciones programadas. Una vez que llegó, les marcan un botón verde, ready, y ahí estaría en condiciones para que ustedes realicen la inyección. La jeringa en microlitros muestra la ventaja de que es sensible por volúmenes pequeños. Funciona como una jeringa normal y se le puede mover el émbolo, que es muy delgado, a través de toda la jeringa. De esa forma se puede seleccionar el volumen. Uno puede tomar la muestra de un vial y realizar 5 lavados por lo menos para que la muestra penetre toda la jeringa y no presente interferencias. Entonces llena toda la jeringa y lo vacía al aire. Posteriormente se jala aire hasta el volumen deseado menos 10. De esa forma, si nosotros deseamos 2 microlitros de muestra, llenamos de aire hasta 8 microlitros y luego añadimos los 2 microlitros restantes para llegar al volumen deseado de 10 microlitros en la jeringa. Luego se puede proceder a inyectar, tomando en cuenta que se debe de colocar los dedos alrededor para que el émbolo no se mueva de la jeringa. Luego de iniciado el programa, podemos observar en la carpeta 2016. Bien. Profe, disculpe. Sí. Me llamó la atención, ¿se le ingresa aire junto con la muestra líquida? ¿No hay problema en eso? Es para poder sacar mejor la medida que nos está midiendo ahí en el momento. En realidad, muy buena la pregunta, y yo iba justamente, corté para acotarles ahí esa parte. O sea, ustedes imagínense que en cromatografía líquida, en cromatografía gaseosa, perdón, como les decía anteriormente, se puede inyectar o a equipos que tienen, digamos, una cámara de inyección, en cuyo caso el volumen no es tan importante, porque si nosotros inyectamos más cantidad de la que debería, digamos, pasar a la columna, no va a haber problema, porque en esa cámara de inyección nos aseguramos que envía a la columna el volumen exacto. Pero ocurre que hay muchos cromatógrafos que no tienen cámara de inyección, sino que inyectamos directamente a la columna. Desde ese dispositivo, digamos, ese display pasa directo a la columna, desde el inyector. Entonces, en estos casos tenemos que ser muy cuidadosos con el volumen, que en general nosotros en el laboratorio estamos inyectando alrededor de 0,2 microlitros. Imagínense que 0,2 microlitros es prácticamente una gotita. Entonces, si no le agregáramos aire, digamos, a la jeringa, lo más probable es que no tuviéramos un impulso suficiente cuando bajamos el émbolo como para asegurarnos que esa gotita sale de la jeringa y pasa al inyector. Entonces se le agrega un poquito más de aire para hacer más instantánea la inyección. También es importante que cuando ustedes estén inyectando, no es que vayan bajando el émbolo lentamente, sino que el émbolo se baja de una cuestión que ingrese, digamos, a la columna toda la muestra junta y sea vaporizada lo más instantáneamente posible. Es por eso que se toma, digamos,
ese aire. ¿Estamos de acuerdo? Ivana, ¿respondió a tu pregunta? Sí, gracias. Después otra cosa importante en el momento de la inyección y en el mantenimiento de estas jeringas, es fundamental que se laven adecuadamente. Lo ideal es, después de usarlas, lavarlas con algún solvente tipo acetona, y de hecho dejar separado el émbolo para asegurarnos que se elimine, que se evapore toda la acetona, y antes de tomar la muestra, tal cual lo mostraban ahí en el video, conviene tomar, como es tan poquito el volumen, digamos, que se está usando, tomar 3 o 4 veces o 5 veces, de manera tal de asegurarnos que la jeringa desplazó, digamos, cualquier otro compuesto, como puede haber sido algún solvente de lavado, y no nos va a interferir en la medición, porque así sea mínimo. De hecho nos pasa mucho, como generalmente limpiamos con acetona, suele pasarnos que en las corridas cromatográficas nos aparezca un pico que no tiene nada que ver con ninguno de los componentes de la muestra, y en general, como ya sabemos obviamente a qué temperatura o a qué tiempo de retención sale la acetona, lo podemos identificar. Pero puede ocurrir que a lo mejor ese compuesto, ese solvente que se usa para lavar, se mezcle o quede, digamos, solapado con alguno de los componentes que nosotros necesitamos identificar, y ahí sí genera un grave problema. Por eso es importante el lavado y la limpieza, digamos, adecuada de estas microjeringas. ¿Hay algún otro tipo de solvente, profe, que se use aparte de acetona? En general usamos acetona porque es económica y además se evapora rápidamente. La idea es buscar, se puede usar cualquier solvente, siempre y cuando nos aseguremos, digamos, una evaporación completa, y también está bueno que obviamente arrastre, se puede usar algún alcohol, que arrastre, digamos, los restos de los componentes que puedan haber quedado en la jeringa. Siempre les recomiendo, cuando las jeringas estas las guardamos en las cajas, porque como es digamos, bastante sensible el material, entonces siempre es recomendable dejar el émbolo separado, de manera tal de asegurarnos que esté completamente seco en el momento de la inyección. Acá les estaba mostrando en el video, les muestra una inyección de una muestra líquida, pero también pueden inyectarse muestras gaseosas. Entonces, en ese caso se usa una microjeringa similar a la que vieron en el video, solo que en el caso de los gases tienen una válvula. Entonces uno toma la muestra de gas con la válvula abierta, una vez que tiene el volumen deseado de gas, cierra esa válvula y recién se va a volver a abrir la válvula cuando estemos con la jeringa dentro del inyector, con la aguja, digamos, perforando el inyector, para asegurarnos de no tener ningún tipo de pérdida de los componentes gaseosos. ¿Seguimos? ¿Hay alguna duda, consulta? Eso nos va a servir para dónde se va, ¿no? Y también para ver, entonces, los cromatogramas que están actualmente corriendo. Podemos ver Online Signals y Signal Window Zoom. Entonces aquí va apareciendo y uno puede hacer zoom a 140. Entonces uno puede irse a News y Signals 1. Cualquiera de los dos. Sistema offline. Este muestra una biblioteca de todos los análisis hechos y guardados por el cromatógrafo. La carpeta de single runs y su carpeta 2017 muestra todos los guardados en la actualidad, ya que esa carpeta fue la que se escogió. Luego aparecen los cromatogramas. Entonces uno puede ir a Specify Report, Signal Options y escoger un tiempo de rango definido. De esa forma uno puede empezar a delimitar su cromatograma con el tiempo que uno desee. Una vez se da OK, aparece recortado el cromatograma. Ahora, si uno quiere, puede empezar a delimitar otros parámetros. Entonces se puede ir e integrar el cromatograma. Al apachar en integrar, nos tiran los parámetros de pendiente, ancho, área, altura, y estos los muestra como
corté que me marcaba que estaba finalizando. Bien, vamos de paso que justo hay este corte. Entonces, se hace la inyección, comienza a correr ese programa que ya está puesto, ese método, y los cromatógrafos tienen la posibilidad y el software de que uno vaya viendo el cromatograma a medida que va transcurriendo, o sea, en tiempo real. Uno va viendo los picos que van saliendo. Después, o sea, eso se deja durante el tiempo de la corrida, que eso también se programa, cuánto va a durar, digamos, esa corrida cromatográfica en función, digamos, del programa de temperaturas que se haya usado, de los compuestos que se estén analizando, y luego, una vez que ya terminó la corrida, se puede hacer toda esta parte que es lo que él le llama offline, que tiene que ver con integrar. Cuando hablan de integrar es asignarle un tiempo de retención a cada uno de esos picos que corresponden a cada uno de los compuestos, y en función de eso empezar a analizar si quiero ver, digamos, una determinada parte del cromatograma, o quiero analizarlo completamente, o si quiero ver picos, el ancho del pico. También se puede trabajar con parámetros que tienen que ver con ver más grande o más chico esos picos, que es lo que le llama el zoom, pero se los voy a seguir mostrando, así pueden ver, hasta poder llegar a obtener el reporte, que es donde tenemos todos los resultados que necesitamos, más que todo ese valor de área, para poder hacer la cuantificación. Se tienen los 3 cilindros. Empezar a observar que todos los equipos empiezan a mostrar diferentes variables determinadas y se empiezan a apagar algunas de las funciones. Uno debe de finalizar apagando el horno, los detectores y los flujos. Entonces uno va a inlet y apaga el heater. Luego puede seguir a el horno y apagarlo. Ahora lo que está haciendo es el método inverso de lo que vimos al principio. Es cuando ya terminó la corrida y quiero apagar el equipo, no es que va directamente y apaga un botón, sino que tiene que ir desactivando, porque la idea es que se pueda enfriar tanto el detector como la columna con un flujo de gas portador, de manera tal que no sea tan abrupto el cambio. Entonces, lo que se hace es dejar que las temperaturas vayan bajando, y cuando ya nos aseguramos de eso, ahí sí empezamos a apagar primero los detectores, después se apaga el horno, y después se cierran los gases por último, digamos. Esa es la etapa final, es el cerrado de gases. Digamos, hacemos el proceso inverso a cuando lo encendimos. En esta parte, ¿queda alguna duda, alguna consulta del uso de lo que se les ocurra, digamos, que les pudiera surgir en base a los videos que vimos? ¿No quedan dudas, chicos? No, profe, por el momento bueno, no. Entonces vamos a pasar, esto era más que todo para que ustedes vieran cómo es el funcionamiento, qué es lo que hubiésemos hecho en el trabajo práctico. Yo les hubiese mostrado todas las partes del equipo y hubiésemos hecho una inyección, digamos, como para que ustedes vieran cómo se va viendo ese cromatograma, se va armando, digamos, a medida que van eluyendo los distintos compuestos. Ahora bien, vamos entonces ahora a empezar a trabajar un poquito, luego de haber visto esto, más con la parte de los ejercicios que ustedes tienen en la guía que les cargué. Los dos primeros ejercicios que ustedes tienen cargados en esa guía tienen que ver con la eficiencia, que ya la vieron en el teórico, pero que vamos a recordar ahora las fórmulas. La eficiencia de la columna en realidad se utiliza para poder comparar el rendimiento de diferentes columnas, y generalmente el parámetro que se usa para esto es el número de platos teóricos. O sea, cuando ustedes están comparando columnas,
se habla mucho de decir, bueno, esta columna tiene tal número de platos teóricos, esta tiene tal número de platos teóricos, entonces, lo importante es que ustedes tengan en claro que una columna va a ser más eficiente cuando tenga mayor número de platos teóricos. O sea, lo que se busca es columnas con un número de platos teóricos lo más grande posible para asegurar una eficiencia de separación. ¿Cuáles son los parámetros, digamos, que influyen sobre la eficiencia de la columna? Por un lado va a estar la longitud de la columna. ¿Por qué? Porque cuanto más larga sea esa columna, mayor va a ser el número de platos teóricos, y por otro lado también va a influir el tamaño de la partícula de la fase estacionaria, o sea que a menor tamaño de partícula, mayor va a ser la eficiencia. La fórmula que se emplea para determinar el número de platos teóricos es la que tienen aquí, que esta fórmula proviene de la ecuación de Van Dinter, que es una ecuación que a las finalidades, digamos, de este curso no la vamos a ver en detalle, solamente sepan que viene, digamos, de esta ecuación. Si a alguien le interesa o quiere pormenorizarse, por supuesto, me dicen y yo les puedo mandar o pasar, digamos, material bibliográfico sobre esto. Pero lo importante es que a la cuestión práctica de determinar el número de platos teóricos, la fórmula que ustedes van a aplicar es esta. N es igual a 16 por el tiempo de retención dividido el ancho del pico al cuadrado. Esa es la fórmula para determinar el número de platos teóricos. Otro parámetro que también se utiliza a la hora de medir la eficiencia de una columna es la altura del plato teórico, que generalmente se la representa con la letra H, o también la pueden encontrar como altura equivalente de plato teórico, y que se calcula como la longitud de la columna dividido el número de platos teóricos. En general se suele expresar en milímetros, pero no importa, o sea, puede ser en cualquier unidad de, puede ser en metros, en centímetros, en milímetros, no hay problema por eso. O sea, esto va a estar dado, las unidades van a estar dadas por la longitud de la columna, ya que el número de platos teóricos obviamente es adimensional. Cuanto menor sea, o sea, el concepto que ustedes buscan acá es que cuanto menor sea el tamaño, digamos, de ese plato teórico, más platos va a poder contener esa columna y por lo tanto mayor eficiencia va a demostrar. Aquí tienen como un poquito más diagramado, como por las dudas que queden dudas. Ustedes supongan que la columna cromatográfica está constituida por una serie de etapas separadas. Cada una de esas etapas sería un plato teórico. Esto sería, digamos, como una analogía de lo que ocurre, digamos, en una torre de destilación. Por eso también es que se habla de platos teóricos. Entonces, obviamente que todo esto es a los fines de que ustedes puedan identificar lo que ocurre, digamos, dentro de la columna. Entonces, lo que, digamos, estas etapas o platos teóricos van a ir ocurriendo en cada uno de ellos un equilibrio entre el analito, la fase estacionaria y el gas de arrastre. Si nosotros tenemos acá la fórmula que les acabo de comentar, como para que ustedes lo puedan ver desde el cromatograma, si ustedes tienen el pico, que representa, digamos, a un determinado analito, ustedes van a tener el tiempo de retención y el ancho del pico. Que fíjense que el ancho del pico en general se calcula trazando las tangentes a cada uno de los lados de este pico, y luego bajando, digamos, de manera tal de poder asegurarnos medir todos los picos de la misma forma. Esto, cuando ustedes lo resuelven en cuestiones prácticas, el tiempo de retención y el ancho del pico lo van a poder tomar o en unidades de tiempo o en centímetros, milímetros, etcétera. O sea, o lo van a considerar el tiempo de retención, por supuesto que está dado, supónganse, en segundos, 20 segundos. El ancho del pico también lo van a tener, digamos, determinado en estas unidades. Y si no, otra opción que se suele usar mucho es medir la distancia desde que comienza